Perfecto. Ok, iniciamos. Nada más. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, ok, perfecto. Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas a esta segunda sesión en, en vivo bueno, en video. Vamos a iniciar, vamos a hablar un poco ya sobre lo que viene para la segunda unidad. Y pues esto es el tema de las disciplinas científicas para abordar el texto. En esta ocasión, pues voy a compartir otra vez la pantalla con ustedes. Nada más quisiera hacer comentarles algo rápidamente. Les agradezco a los que han estado preguntando por sus dudas e inquietudes en medio en el foro de inquietudes. Me disculpo si he tardado en responder, pero creo que hemos logrado solucionar las inquietudes. Pero quiero animarles también. Ya terminamos la primera unidad. Nada más que sí, en general quisiera felicitarles. La mayoría atendió a las actividades, la mayoría lo hizo de una manera satisfactoria. Simplemente quiero animar a aquellos que por cuestiones de tiempo o por lo que queramos, ¿verdad? Pues atendieron a las actividades, pero no reflejaban una lectura o no reflejaban los foros haber consultado la lectura. En el caso de las notas de clase para el primero y en el segundo, pues la lectura asignada. Les invito a que pues organicemos un poquito mejor la agenda personal para revisar darnos tiempo de leer y pues ir obteniendo pues mejores calificación o mejor nota o puntaje en la medida en que vayamos avanzando en este curso. Me interesa sobre todo, si ven, yo he tratado por recomendación también de la coordinación de online, de no saturarles porque entendemos que muchos de ustedes pues están de lleno en el ministerio, están trabajando y todo eso, pero sí les animamos a que consulten los materiales, aunque sea lo mínimo que les hemos requerido, y que me interesa mucho, en el caso de los foros, que reflejen haber consultado por lo menos las notas de clase y pues la lectura en dado caso. Dicho esto, pues vamos a entrar ya, como decía, a la segunda unidad. Y en esta ocasión, déjenme compartir la pantalla, vamos a estar hablando un poco sobre las disciplinas científicas. Bueno, ¿qué vamos a abordar en esta unidad? Pues básicamente 3 disciplinas científicas que nos ayudan han venido a ayudarnos a la investigación bíblica, a la investigación del texto bíblico. Estas disciplinas son la geografía, en segundo lugar tenemos la arqueología y por último tenemos a la lingüística o los idiomas bíblicos.
¿Ok? Las disciplinas científicas, como sabemos, pues las ciencias modernas, pues no han existido siempre, ¿verdad? Por mucho tiempo, el estudio de la Biblia e incluso el texto bíblico era visto o no era cuestionado desde el ámbito científico, precisamente porque no existía esta forma de pensar, esta forma cientificista de ver el mundo. Pero pues como ustedes saben, en su momento surgió el método científico con todo lo que esto implica y surgen las ciencias modernas, disciplinas científicas como las que he mencionado hace un momento y como muchas otras que vienen de alguna manera a cuestionar la exactitud, digamos, de ciertos relatos bíblicos en torno a lo científico, y entonces nos lleva a nosotros como estudiantes del texto, gente de fe, gente que cree en Dios, a entender o a recomprender también esos escritos que para nosotros son sagrados, pero también tuvimos que entender en su momento que la Biblia está escrito en un lenguaje no necesariamente científico, como lo decíamos la clase pasada, sino desde algo que en teología llamamos lenguaje querigmático o teológico, para decirlo en términos más sencillos. O sea, vinimos a entender que la Biblia nos quiere contar o nos quiere hablar a un área del ser humano que es el área del propósito, de la existencia, en la profundidad del ser. Pero aún así, estas ciencias modernas nos ayudan entonces a entender ciertos, o nos ayudan, nos sirven como herramienta para entender ciertas características o ciertos datos que el texto nos provee. ¿Ok? Digamos que en la actualidad, las ciencias bíblicas, como pongo acá, o la investigación bíblica, cuando uno investiga la Biblia, un pasaje del texto, tiene que echar mano de diferentes ciencias o se apoyan diferentes ciencias. Estas ciencias tienen sus métodos propios, obviamente, si uno quiere, por ejemplo, ser arqueólogo, pues hay toda una carrera que hacer para estudiar de allá. La geografía se estudia por separado, pero en el campo de la Biblia, pues también nos detenemos a considerar esos datos, porque la Biblia de alguna manera pues está conectado con todas estas disciplinas y particularmente en este curso pues analizaremos cómo la geografía, la arqueología y la lingüística se relacionan con la investigación bíblica. Aquí quiero decir otra vez, esta clase que estamos llevando es una clase introductoria, ¿no? Estos temas se van a tratar digamos, a una profundidad más seria, pues en el momento en que ustedes ya empiecen a llevar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, más adelante. Pero sí es necesario que aquí entiendan el papel que juega cada disciplina, ¿no? Entonces, vamos a entender acá el papel de la geografía, la arqueología y la lingüística en relación a la investigación bíblica. Ok, empecemos por la geografía. Estoy usando, paréntesis, estoy usando el material que subí como notas de clase, ¿ok? Entonces, este material ustedes lo tienen ahí, pueden disponer de él. En esta ocasión, como solo tenemos una hora para revisarlo y son demasiadas diapositivas, yo voy a ir saltando algunas. Voy a explicar el papel que juegan, voy a tratar de dejar claro eso, y de ahí voy a ir dando algunas puntualizaciones, pero si me salto, no se preocupen, me voy a saltar a veces los ejemplos y cosas así, para que ustedes tengan tiempo de revisarlos. Más tarde están en el material que he subido ya previamente. Ok, vamos a hablar de la geografía en el mundo de la Biblia. Y vean que aquí yo no pongo geografía bíblica, como algunos manuales ponen, porque entendemos que la geografía tiene su propio método, es una disciplina aparte, pero sí hay una geografía que se ha hecho en el mundo de la Biblia, o sea, en la región de Palestina, y esa geografía no es el objetivo de estas ciencias comprobar la exactitud de los relatos y todo eso,
de la Biblia, porque nosotros no ocupamos que nos comprueben lo que está en la Biblia, nosotros ya lo creemos por fe, sino que estas disciplinas nos ayudan a tener también una dimensión más clara de lo que se está diciendo en la Biblia. Ahora, ¿la geografía para qué nos ayuda? Debemos ver que cuando uno lee la Biblia por primera vez o siempre que la leemos, la misma Biblia menciona, por ejemplo, nombres de diversos lugares, de ciudades, de ríos, de montañas, etcétera. Mismos que ya deberían insinuarnos lo importante o lo importante que termina siendo la geografía para la Biblia. Debo aclarar otra vez, la geografía es una ciencia autónoma, pero nos ayuda con su método a tener más elementos que nos alumbren o nos ayuden a comprender los relatos, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, a veces se dice que se hace referencia a lugares como montañas, como ríos, y eso nos pone a la Biblia en un lugar geográfico. Los relatos de la Biblia sucedieron en un lugar geográfico. Y entonces, si nosotros queremos entender el mensaje que el autor bíblico quiso comunicar ahí, entonces tenemos que interesarnos por la geografía. Ahora, la geografía como tal, la disciplina científica, dicen los expertos que se divide en dos grandes ramas, digamos. La geografía física, por un lado, que sería la geología, la hidrología, o sea, el estudio de la tierra, el agua, los climas. Y por el otro lado está la geografía económica, que sería la agricultura, la industria, como les pongo ahí. Ahora, en esta parte, en esta sección del curso, en la unidad 2, nos vamos a centrar más en la geografía física, porque como ustedes ya leyeron un poco sobre la situación y del mundo de la Biblia en la unidad 1, ya tienen algunos datos de la geografía económica, digamos. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos un poco más en la geografía física, o sea, en el estudio de la tierra, los ríos, el clima, un poquito de eso. Ahora, en el caso de la Biblia, déjenme, debemos hacer esta puntualización, ¿ok? Debemos tener claro que la Biblia tiene un tipo de geografía particular que aparecen no en todos los textos, ¿no? Obviamente, pero la Biblia hace uso de la geografía simbólica. ¿Qué significa esto? Que menciona algún lugar geográfico, pero lo hace con una intención teológica, es decir, no está tratando de dar un lugar exactamente en el mapa y en ese tiempo, sino que lo dice por lo que representa para el pueblo de Israel o para la iglesia primitiva. Por ejemplo, Babilonia se convirtió en un símbolo de, digamos, del mal, de lo trágico para el pueblo de Israel. Posteriormente, en algunas cartas del Nuevo Testamento y en el Apocalipsis, se utilizará el término Babilonia para referirse a Roma. Pero vean que lo hacen desde una geografía simbólica. Ya no lo hace para referirse a Babilonia literalmente, sino para apelar al símbolo teológico, a lo que ese lugar, Babilonia, por el asunto del exilio y de todo eso en el pueblo de Israel, representaba. ¿Ok? Espero haberme explicado aquí. La Biblia tiene en particular un tipo de geografía que es la geografía simbólica. Esta geografía simbólica está en función de un mensaje teológico. No quiere dar a entender o no quiere comunicar una precisión geográfica o cronológica, ¿ok? Por eso es que a veces los textos bíblicos, cuando uno los investiga, de pronto resulta que se escribieron en una fecha muy tardía, por ejemplo, cuando ya no existía Babilonia, por ejemplo, o cuando ya no era importante, para seguir por el mismo ejemplo. Sin embargo, hace referencia a eso el texto. Bueno, pues lo hace porque en la mente de los lectores, de los destinatarios del texto, esa referencia estaba clara y ellos entendían que no estaban hablando del lugar geográfico particular, sino del símbolo teológico que representaba ese lugar. ¿Sí? Bueno, si tienen dudas, igual, como siempre, ahí escríbanme, ¿no? Déjenme checar el chat.
Bueno, seguimos. Entonces, vamos a entrar pues a la geografía. Palestina es una forma de llamar al mundo bíblico, al mundo de la Biblia. Cuando ustedes comiencen a leer, ahora que se están introduciendo más, la referencia para referirse al mundo de la Biblia es Palestina, a veces. Entonces, cuando los escritores, teólogos, biblistas hablen de Palestina, ustedes entiendan, es el mundo en el que vivieron las personas que participan del texto. En el Antiguo Testamento también se le conoce como tierra de Canaán. Estas son referencias que se usan en la Biblia para referirse a el mundo bíblico. Porque se conoce como tierra de Canaán porque ahí habitaban los cananeos. Otros textos, por ejemplo, se refieren a ella como a la tierra prometida, por el asunto de la promesa a Abraham, por el que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Entonces, la otra forma de llamarle a la tierra bíblica es tierra prometida. Todos lo hemos escuchado, quizá. Luego, cuando la ocuparon los israelitas, esta tierra, Palestina, la tierra de Canaán, la tierra prometida, se comenzó a llamar Israel, ¿no? Otra expresión que a veces no es tan utilizada en el lenguaje protestante, evangélico, pero que sí es más utilizada en los libros especializados o, digamos, en los libros de teología a veces católica, es Tierra Santa, y es por una referencia que está en Zacarías 2:12. Esta expresión para referirse al mundo de la Biblia o a las tierras bíblicas de Tierra Santa, se dice que fue popular durante la Edad Media. Entonces, por eso la tradición católica abraza un poco más esta expresión, y en el lenguaje académico a veces se refiere ahí a esa manera, ¿no? Es otra referencia que ustedes pueden encontrar de pronto cuando están consultando algún libro y mencionan Tierra Santa, pues están hablando del mundo de la Biblia, están haciendo referencia a la geografía. ¿Ok? Bueno, como ustedes ya leyeron y por ahí tenían algunos mapas, pues hay diferentes, el mapa es el mismo, ¿no? Pero hay diferentes modelos de los mapas. La Biblia está, el mundo en el que nos estamos situando, Palestina, estamos hablando de esta región. No sé si alcancen a ver ahí un recuadro azul, ¿sí se ve? Más o menos. Un recuadro azul. Cuando decimos que estamos hablando de Palestina, de Canaán, de la tierra prometida, estamos hablando de esta región. ¿Ok? Ahora, vean que al sur tenemos Egipto. Egipto, el lugar donde Israel o el pueblo hebreo estuvo esclavo, como esclavos, y Dios los liberó, los llevó por este desierto hasta la tierra prometida. Ahora, vean que al norte tenemos los grandes imperios, Mesopotamia, Babilonia, bueno, la región de Mesopotamia, Babilonia, vamos a tener también el imperio hitita, Siria. Por ejemplo, los profetas a veces hacen referencia a que el enemigo viene del norte, ¿ok? Y a veces se referían a Babilonia, se referían a al imperio asirio. Uno, si no conoce la geografía del mundo bíblico, podría ser atrevido y, por ejemplo, un mexicano podría decir y leer ese texto y entender que si el enemigo viene del norte, pensar rápidamente, descontextualizando el mensaje, decir, ah, pues el enemigo es Estados Unidos, ¿verdad? Porque al norte de México está Estados Unidos. Pero sería una violación del texto, un desconocimiento de la geografía. Igualmente, ¿no? Cuando la Biblia hace referencia a Egipto, está haciendo referencia a la parte sur. Entonces, debemos tener como primer momento un mapa o una idea del Bosque Jada de dónde está situado Palestina, la tierra de Canaán. ¿Ok? Vean también, esta es otra cosa muy importante, debemos ver que Palestina va a ser muy peleada, ya lo decía la lectura que hicieron al principio, va a ser muy peleada porque es lo que conecta Egipto tanto con los imperios del norte como con la
con la parte norte de lo que hoy conocemos, por ejemplo, incluso como Italia, toda esa sección, ¿no? Toda esa región. Entonces, vean que es como un puente terrestre, pues, porque aquí está el mar. Entonces, era muy peleada esta sección de Palestina, porque el que tenía dominio de esta región, pues entonces tenía el dominio o podría controlar el tráfico, digamos, de las mercancías, podía controlar el tráfico del comercio. Entonces, vean que el conflicto político de Israel, aparte del mensaje espiritual que se puede sacar de él, también tiene sus razones geográficas, ¿verdad? Porque si Egipto dominaba esta parte, Egipto le podía cobrar impuestos a cualquiera que quisiera pasar por ahí. Por otro lado, si era Babilonia la que dominaba, entonces ella le iba a cobrar a Egipto cuando quisiera exportar o pasar sus productos por esta parte de Palestina. Entonces, vean la importancia que ha tenido esta región, geográficamente hablando, ¿verdad? Además de la herencia espiritual, la herencia de fe que ha llegado hasta nosotros hoy. Entonces, el mapa que debemos tener en mente nosotros cuando hablamos del mundo bíblico es una Palestina que está, digamos, aquí al centro, con Egipto al sur y con los grandes imperios que van cambiando de nombre y que se van extendiendo dependiendo de la época en la que se encuentre históricamente, pues al norte, ¿ok? Vamos a decir algo más sobre esto. Entonces, estamos hablando de esta región ya en particular, de Palestina, y vamos a decir que esa región se divide en cinco zonas, digamos. Tenemos al oeste la llanura costera, no sé si se alcanza a ver aquí. Voy a intentar hacerlo más grande. A ver. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Tenemos aquí la llanura costera. Tenemos Cefalá o Cefelá, dependiendo de la traducción de la palabra hebrea. Tenemos también aquí el cordón montañoso o la cordillera central. Estamos hablando de Palestina, ¿no? Tenemos la falla del Jordán. La falla del Jordán es una parte por debajo del nivel del mar, ahorita la vamos a ver. Y tenemos la meseta, que es ahora una altiplanicie, la meseta de Transjordania, ¿ok? Tenemos cinco partes. Tenemos la llanura costera, acá pegada al mar, digamos. Déjenme regresar a la anterior, para que ustedes vean. O sea, pegada al mar Mediterráneo, va a estar la llanura costera. Después, la siguiente región es Cefalá. Luego, una serie de montañas, una región montañosa, perdón, la falla del Jordán, que es una parte que está por debajo del nivel del mar, y la meseta de Transjordania, es una altiplanicie. Aquí, en esta otra imagen abajo, aunque está en inglés, o sea, los nombres están en inglés, ¿no? No pasa nada, no se pongan nerviosos. Es lo mismo, pero visto en perspectiva. Vean que aquí estamos más o menos al nivel del mar. Luego aquí como que se ilustran el cambio de Cefalá, que es más o menos un poco desértico. Luego viene una parte montañosa. Aquí donde dice montañas. Y luego viene el Rif del Jordán, que dice aquí, que es la parte de la falla del Jordán. Vean que está por debajo del nivel del mar. Está como, está hundido, está más por debajo y luego recupera la altura en la altiplanicie o meseta de Transjordania. ¿Ok? Así es, ahora, para que ustedes vayan teniendo una idea más clara
de la geografía de la Biblia. Se dice que la cadena montañosa central pues va hasta a los 1000 metros, ¿no? Teniéndolo en las medidas que usamos acá en México. Y la zona del Mar Muerto, o sea, la zona de aquí del Jordán, tiene una altitud negativa, o sea, está por debajo del nivel del mar, unos 400 metros. Esos son datos para que ustedes los conozcan. En esta diapositiva, que es la número 10, vienen algunas secciones o versículos bíblicos donde se mencionan esos lugares. No me voy a detener ahí, ustedes los pueden revisar, ¿no? Es nada más la Biblia, ir checando la Biblia ahí. Esto también, la 11. Aquí me detengo, esto sí tiene importancia en el caso del estudio bíblico. Tenemos que entender que las regiones, cuando ustedes verifiquen los textos, se van a mencionar muchas regiones. Ahora, todas las regiones que se mencionen ahí son regiones que están situadas en lo que se conoce como las fronteras ideales de Israel. Las fronteras de Israel nunca estuvieron fijas, estuvieron cambiando dependiendo de la situación o del momento histórico en el que estaban. Pero en Josué 15, 19, en esos capítulos, se describen las fronteras ideales, ¿no? Lo que, digamos, la tierra prometida según el propósito de Dios, pero vean que en parte el pueblo tenía que estar conquistando las regiones, y pues dependiendo del imperio en turno y de la situación del pueblo, a veces se perdían ciertas regiones, pero las reales, o sea, tenemos una diferencia entre la geografía real, otra vez, y entre la ideal en este caso. Pero la Biblia a veces habla en el sentido de la geografía ideal, de creyendo en el propósito de Dios, aunque a veces, o aunque las fronteras reales no correspondían a eso, ¿no? Sí es importante tenerlo en claro. A este tipo de recomprensiones me refería cuando digo que la ciencia geográfica o las ciencias modernas nos han ayudado o nos han planteado la necesidad de entender ciertos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de que existiera la geografía moderna, nadie cuestionaba que Israel un día tuvo toda esa geografía tal y como se la narra en la Biblia. Pero con las investigaciones que se han hecho, también con ayuda de la arqueología y estudiando las civilizaciones antiguas, hemos tenido que recomprender y darnos cuenta que mucho de lo que se escribió más bien se escribió creyendo en lo que Dios, creyendo en esa geografía ideal, pero en medio del proceso no siempre correspondió o no correspondía lo real con lo ideal, ¿no? El pueblo de Israel caminaba en fe, creía que iba a conquistar, creía que iba a tener esa geografía, habla en medio de eso, pero en lo real, en lo diario, en lo cotidiano, era un poco diferente, o era diferente, ¿no? Ahí están esa realidad. Caminaban creyendo que Dios les había dado la tierra, vivían creyendo que Dios les había dado la tierra, pero en medio de su situación histórica murieron, digamos, el mismo pueblo creyendo. Más o menos como lo que le pasó a Moisés, ¿no? Que Moisés abrazó la promesa de llegar a la tierra y tuvo que morir viéndola desde lejos, ¿no? Viendo desde lejos la promesa. La geografía, entonces la geografía moderna nos ha enseñado, o nos dice, digamos, que el pueblo de Israel, en realidad, en lo ideal, siempre aspiró a esas regiones, pero en lo real no fue así, por lo menos en lo que dice la geografía moderna. Ahora, como les decía yo al principio, nosotros no ocupamos que ninguna ciencia nos demuestre, porque al final entendemos que la Biblia nos está hablando a otra parte del ser humano, ¿no? Al corazón, al sentido, a la fe, pues, ¿no? Entonces, el mensaje es diferente el que nos está comunicando la Biblia. No es un mensaje de índole científico, más que tratar solamente de darnos datos. Esos lugares tenían un significado. O sea, esa geografía ideal, ese es el punto. Que la geografía ideal era lo que le daba la fe al pueblo de seguir caminando. Era lo que le daba al pueblo la necesidad de seguir confiando en Dios, de seguir conquistando. Porque no habían alcanzado todavía eso. Lo real todavía no correspondía a lo ideal,
Y entonces el pueblo necesitaba seguir caminando, confiando en Dios, esperando que un día lo ideal correspondiera a lo ideal, ¿no? Espero me esté explicando aquí. Ahora, aquí explico algunos otros datos. Estos son datos, digamos, secundarios de cada región. Aquí va por cada región. No me voy a detener aquí, vamos a avanzar porque todavía nos faltan las otras dos disciplinas. A ver, aquí hay más datos de cada una de las regiones, sobre la altura y todo eso. Ustedes lo pueden tener ahí en las notas de clase. Voy a avanzar toda esta parte. Lo mismo, pongo datos y pongo algunas citas bíblicas. Entonces ustedes lo pueden revisar con más calma. Ahora vamos a hablar un poco del clima. En cuanto al clima, vamos a decir que el mundo bíblico se sitúa en una zona de transición. Digamos que hay dos ecosistemas muy marcados. Uno, por un lado, está el clima mediterráneo y por el otro lado está un clima desértico, árido. Se dice que el verano es seco, las lluvias son entre octubre y mayo. La Alta Galilea, que es una región que ustedes pueden confirmar más en las diapositivas anteriores, es el lugar donde más llueve o donde más hay precipitaciones, dice acá. Aquí viene una información de las temperaturas, dependiendo entre la costa, en Jerusalén, que sería como la región media, y luego en la depresión del Araba. Esos datos ustedes los pueden tener, ahí están. Voy a avanzar otro poquito. La idea aquí en esta parte del clima es que tengan digamos, los dos ecosistemas que hay. Por un lado está el clima árido y por el otro está el clima mediterráneo, ¿no? Que son más o menos los de las imágenes. Ok, vean que aquí también el clima pues favorece y nos da, la geografía nos da otra comprensión también de lo que la Biblia, los profetas, Jesús mismo dijo. Por ejemplo, el clima mediterráneo, dice acá, es propicio para los cultivos frutales, como las higueras, las granadas, etc. Y de cereales, como trigo y cebada. Vean que el trigo y la cebada son cosas que constantemente hablaban los profetas, ¿no? Hacían referencia. Precisamente por su geografía. El mensaje bíblico está envuelto en el mundo en que ellos comprendían, ¿no? Y a lo mejor aquí se parece un poco a lo que están viendo en el hermenéutica, no lo sé, pero entendamos esto, el mundo en el que vivieron los autores bíblicos eran los elementos que ellos tenían para comunicar la revelación. Y entonces eso se ve claro cuando estudiamos la geografía, por ejemplo, ¿no? El profeta habla del trigo y la cebada. Por ejemplo, en la montaña había viñedos y olivos. Y Jesús, por ejemplo, en las parábolas rápido usaba esas referencias para comunicar su mensaje, ¿no? Había un señor que tenía una viña y luego empieza a explicar la parábola. O por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una semilla. O sea, si estamos hablando de un lugar donde la agricultura era algo común, entonces estas personas entendían la referencia, porque estaban en una geografía, en un lugar donde se practicaba eso. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al clima. Y ya dijimos, tiene dos regiones, pues básicamente la estepa y el clima desértico. Ok, a este punto queríamos llegar. ¿Cuál es la importancia entonces de la geografía? Primero lo que ya les dije, Palestina era un puente entre las civilizaciones de Europa, Asia y África, ¿no? Por lo que políticamente hablando era una tierra de constante disputa y entonces el que tenía el dominio de Palestina, el imperio que tenía el dominio de Palestina, pues podía controlar de alguna manera el tránsito comercial. Entonces, conocer la geografía también nos hace darnos cuenta de eso. Ahora, la geografía del mundo bíblico forma parte de la cosmovisión, o sea, de la forma en que los autores bíblicos veían el mundo, conocían el mundo. Y entonces ellos nos hablan de Dios en medio o por medio de lo que conocían. Siempre hablamos de Dios utilizando nuestro lenguaje, ¿verdad? Nosotros no hablamos de Dios inventando palabras, ¿no? O sea, o inventando cosas, no. Ellos hablaban en medio
de sus posibilidades. Obviamente, en el caso de ellos, pues tenían la particularidad de que creemos estaban inspirados, pero sin duda alguna, cuando estudiamos la geografía bíblica nos podemos dar cuenta que su mensaje está enraizado o anclado en un mundo geográfico, y es el de Palestina. Y las narrativas bíblicas pues reflejan cómo la geografía conocida por el escritor terminó siendo un medio para comunicar la palabra de Dios. Ok, estudiamos geografía del mundo bíblico, porque creemos que en medio de eso Dios la usó, esa geografía, para comunicar su mensaje. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no, avanzamos a la parte de la arqueología. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Déjenme entonces entrar a lo de la arqueología del mundo de la Biblia. Aquí sucede lo mismo. Yo no pongo arqueología bíblica. Ok, llegó un mensaje, parece. Ok, todo bien. Ok, yo no pongo arqueología bíblica por lo mismo. La arqueología es una ciencia independiente, tiene su método, pero sí nos ayuda a conocer también, en cierta medida, mejor el mundo de la Biblia. Ok. La tarea del arqueólogo, de los arqueólogos, pongo acá, es descubrir objetos, restos materiales dejados por las actividades humanas y o naturales. Entonces, por ejemplo, de pronto uno dice, ¿cómo saben que hubo un terremoto en el siglo VI antes de Cristo? Pues es gracias a la arqueología. Van investigando algunos fenómenos, van haciendo excavaciones, van viendo las civilizaciones por etapas de profundidad, qué tan en lo profundo están cuando se hacen las excavaciones, pueden hacer aproximaciones de fechas y todo eso. Entonces, ¿qué nos permite conocer la arqueología? La arqueología nos quiere o nos ayuda o nos aporta datos concretos sobre alguna cultura o región determinada. En este caso, pues la arqueología que nos aporte datos sobre la región de Palestina, pues nos va a servir también para comprender ciertas actividades o ciertas referencias bíblicas, ¿no? Digo acá otra vez que por mucho tiempo no se cuestionaban los relatos bíblicos, ni su historicidad, ni su geografía, pero cuando se intensificó la arqueología en la región de Palestina, de pronto comenzaron algunos cuestionamientos al respecto, y esto es lo que nos tiene aquí a nosotros, pues obviamente hoy también estudiando teología y tratando de conocer mejor la Biblia, para dar respuestas, ¿no?, al mundo que hoy cuestiona, que hoy pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que iban tantos israelitas en el Éxodo y no hay rastros arqueológicos, cosas de ese tipo? Ahora, aquí pues uno tiene que apoyarse pues en la arqueología, en las ciencias, las disciplinas. Y como les digo, en la medida en que ustedes vayan avanzando también en la investigación bíblica, en su peregrinaje en la licenciatura, pues va a irse dando cuenta también de algunos otros aspectos. Aquí lo que me interesa que entendamos es cuál es el papel de la arqueología en el torno a la Biblia, ¿ok? Ahora, cuando se cuestionaba desde la arqueología la historicidad de cierto relato bíblico, hubo básicamente dos escuelas o dos respuestas. Perdón. Por un lado tenemos la escuela concordista, es decir, todo lo que o sea, toda la investigación científica debe coincidir con lo que la Biblia dice. Esa fue una escuela, ¿no? Una forma. Por ejemplo, Jesús dijo una vez en el Evangelio, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Llegó la ciencia moderna y de pronto con los microscopios, que no existían en el tiempo de Jesús obviamente,
empezó a decir, no, pero la semilla de mostaza no es la más pequeña y bla, 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 ¿no? Entonces, queriendo llevar a la Biblia a su campo, a lo científico. Pero la Biblia o Jesús no está tratando de comunicar eso, pues. No es darnos conocimiento científico. No, ¿qué está diciendo Jesús? Pues en su tiempo, probablemente la semilla de mostaza era la más pequeña a la luz del ojo humano y era lo que conocía la gente de esa época. Imagínense que Jesús se iba puesto a explicar un día, bueno, en su momento van a inventar los microscopios y se van a dar cuenta que fulanita semilla es la más pequeña, ¿no? Ahora, en ese afán por decir, no, es que la Biblia también enseña ciencia y todo eso, entonces hubo una escuela concordista. ¿Qué significa esto? No, lo que dice la Biblia tiene que ser así, toda la ciencia debe estar en función de la Biblia. Y entonces surgen libros como este que yo pongo acá, que se llama Y la Biblia tenía razón, un libro que se volvió muy famoso, de un escritor inglés, si no me equivoco. Este libro fue patrocinado sí, financiado por una reina de Inglaterra, perdón, por la reina de Inglaterra, que ella básicamente lo que quería, pues, que se reforzara, digamos, lo que la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica, en ese tiempo estaba enseñando, pues, ¿no? Y entonces este libro lo escriben supuestamente desde una perspectiva de la arqueología, pero validando todo lo que la Biblia dice en cierto sentido. Sin embargo, hubo otra respuesta, la respuesta más científica, la del lado científico. Está este otro libro de la arqueología y la Biblia. Entonces, ¿qué propone la respuesta científica? Hay que hacer una interpretación objetiva de las conclusiones arqueológicas y en base a eso, si es necesario, o sea, si la conclusión arqueológica contradice o difiere de lo que decía la Biblia, entonces hemos entendido que la Biblia, el mensaje de la Biblia va por otro lugar, no va por el asunto de lo científico, ¿ok? En el lado concordista era, a ver, si la investigación arqueológica está diciendo algo que contradice a la Biblia, entonces nosotros debemos omitir las conclusiones de la investigación arqueológica y luego meternos a poner en acuerdo, a forzar alguna interpretación de la investigación arqueológica para que coincida con la Biblia. Ese era el lado concordista. Pero el lado científico no. Es lo otro. Hay que interpretar objetivamente los resultados arqueológicos como ciencia para, en función de eso, si hay una diferencia entre la Biblia y ese resultado objetivo, entonces quiere decir que nosotros estamos mal interpretando la Biblia, ¿no? O estamos haciéndole decir a la Biblia algo que no quería decir. Eso es lo que las dos reacciones, por un lado. ¿Perdón? Ok, ¿todo bien? Si hay una pregunta, escríbanmela nada más, por favor. Tenemos estas dos escuelas, ¿no? Tanto por un lado la concordista y por el otro lado la científica. Ahora, en base a todo eso, pues va a ser un largo proceso en el que ustedes también van a entrar. Ustedes van a entrar en ese dilema, en esa reflexión, cuando vayan investigando la Biblia, el contexto, cuando vayan echando mano a los estudios arqueológicos, ustedes se van a sentir entre eso. Una es optar por la escuela concordista, otra por la escuela científica. Entonces, ¿para qué nos sirve en el fondo la arqueología? En palabras sencillas, digamos que la arqueología no nos sirve, ninguna ciencia moderna nos sirve para comprobar. O sea, no es el punto de la ciencia, no es que nosotros estemos como personas de fe, personas que creemos en la Biblia, no es que estemos esperando a que la ciencia nos confirme lo que hemos creído, no, porque entonces nosotros no sería fe eso. Si uno está esperando a que la arqueología le confirme lo que está en la Biblia, para entonces creer más en Dios o estar más seguro de la fe que tiene, entonces no sé si esto sería una fe genuina, ¿verdad? Lo que sí nos ayuda la arqueología bíblica la arqueología en Palestina es para iluminar
y ya sea justificar o comprobar lo que ya se contaba en la Biblia. O sea, a veces lo que ya se cuenta en la Biblia, pues sí se va a comprobar, no siempre. Pero cuando no se comprueba, entonces nos ilumina o nos da la pauta también para hacer una interpretación adecuada del texto. Entonces, lo que nos ayuda la Biblia es en esto, a entender, la arqueología sobre la tierra de la Biblia, a conocer más o mejor los usos y costumbres de los judíos. Por ejemplo, ustedes si en algún momento ven algún libro que diga usos y costumbres, deben comprar algún libro. Cómprenlo en Amazon o cómprense algún libro. Si quieren conocer más del contexto desde esta perspectiva, vayan y compren usos y costumbres de la Biblia, usos y costumbres. Hay diferentes modelos, ¿no? Yo puse aquí usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Hay diferentes ejemplares de ese tipo de libros. Para eso nos ayuda. Esos libros están basados o escritos en función de la arqueología. Y entonces nos hablan desde la vida cotidiana, pues, ¿no? En base a los hallazgos arqueológicos. Entonces, la arqueología, quiero que quede claro acá, no viene a comprobar la veracidad de la Biblia. No, nosotros creemos en la Biblia porque tiene un mensaje veraz, pero no desde el nivel científico, o sea, no es información, tiene un mensaje veraz en el poder transformador que tiene para nosotros, ¿no? Eso es tener fe. Ahora, si la ciencia lo comprueba, lo desaprueba, nos lleva a reinterpretarlo, el mensaje sigue teniendo valor, el mensaje transformador. Porque si la Biblia se quedara solo a nivel científico, a nivel comprobación científica, sería meramente, o sea, información. La ciencia lo que hace es darnos información. Toda ciencia moderna lo que hace es darnos información. Pero aquel que lee la Biblia desde la fe, creemos que tiene un poder transformador, o sea, va más allá de la mera información. Por lo tanto, no esperen y no se asusten cuando algún investigador científico difiera en algún sentido con pasajes bíblicos o con propuestas bíblicas. A veces va a ser necesario que nosotros nos sentemos, leamos nuevamente el texto bíblico y digamos, a ver, si el texto no sería posible en los términos, digamos, de la ciencia moderna, ¿qué otro mensaje me pudiera estar comunicando? ¿Ok? Habrá textos que digamos, bueno, la ciencia moderna podrá decir lo que quiera, pero yo sigo creyendo esto. Pero habrá textos que sea necesario decir, bueno, la ciencia moderna dice que este texto no se puede, entonces a lo mejor yo lo he estado malinterpretando. ¿Ok? Y entonces los textos a la luz de la arqueología o de la geografía a veces van tomando otra luz, nos van iluminando, ¿ok? Pero en ningún momento ni la arqueología ni la geografía deben servir o debemos esperar que nos comprueben lo que la Biblia está tratando de decir, porque no, la Biblia no está dando información nada más, es un mensaje transformador. A ver, tengo un mensaje acá. Muy bien, el hermano hace un comentario sobre el video que ustedes vieron en YouTube. Exactamente, a veces, por un lado, les digo, ven, ahí está la paradoja o el desafío que uno se enfrenta. Por un lado, es decir, bueno, hay que ser concordista y rechazar todo lo que la ciencia dice. Y por el otro lado, uno puede decir, bueno, le doy valor a la ciencia y entonces reinterpreto el texto. En la medida en que ustedes vayan avanzando también en el conocimiento de la Biblia, en sus estudios teológicos, van a ver esas dos perspectivas y van a ir ustedes al final decidiendo también en qué perspectiva desean o les convence, digamos, más a nivel, digamos, racional, pero como les digo, el mensaje de la Biblia siempre traspasa o va más allá del mensaje científico, o bueno, responde a otra área del ser humano, a otra necesidad del ser humano, no a la necesidad del mero conocimiento, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Acá la arqueología tiene ese papel, nos ayuda a acercarnos a la vida cotidiana, digamos, del mundo bíblico. ¿Cómo lo hace? Pues mediante objetos. A veces hayan cerámicas, los arqueólogos, objetos de piedra,
objetos de metal, estatuillas, lo que nosotros diríamos hoy ídolos, o sea, y estatuillas de dioses, de emperadores, y es en base a eso ellos van recreando la historia o una posible identidad de las sociedades de ese tiempo, de las civilizaciones. O incluso a veces los objetos escritos, ¿no? Dentro de la arqueología, pues hay, por ejemplo, la papirología, esas disciplinas también, que aunque están más relacionadas también con la lingüística, que vamos a ver más adelante, pero también los objetos escritos aquí los investigan. O las monedas, por ejemplo, en la antigüedad las monedas, ahí lo voy a mencionar también después, o lo menciono más adelante, las monedas servían para conmemorar algún evento histórico, o para inscribir la imagen de algún emperador, y entonces hoy eso nos sirve para iluminar el mundo en el que se escribió la Biblia, en el que existieron los primeros cristianos y todo eso. Voy a avanzar un poquito aquí, eso ustedes lo pueden revisar sin problema. Por ejemplo, con la arqueología hemos podido conocer el aspecto que tenía la ciudad de Jerusalén en el siglo X, o sea, en el siglo de la monarquía, o en el siglo I después de Cristo, en el siglo X antes de Cristo, que era la monarquía, o en el siglo I después de Cristo, que precisamente es el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo de Jesús incluso. Hemos podido confirmar algunos datos aportados por la Biblia, hemos podido ampliar nuestro conocimiento sobre los usos y costumbres en las tierras bíblicas, y también hemos podido entender mejor los géneros literarios de la Biblia. Por ejemplo, hemos entendido, gracias a la arqueología, que había historias ejemplares, por ejemplo, no había genealogías, poemas. Nos hemos dado cuenta que muchos géneros literarios no es, digamos, concluyente que los hayan inventado los judíos, sino que representaban el contexto amplio en el que ellos vivían. Esos géneros literarios se usaban alrededor de las civilizaciones con las que tuvieron contacto los judíos. Y entonces nos lleva también a recomprender eso, ¿no? Recomprender que el mensaje de la Biblia está en su novedad, y no necesariamente en su forma como el género literario, ¿no? Sino en el mensaje central o la novedad de ese mensaje. Ahora, aquí menciono algunas disciplinas que están dentro de la arqueología. No me voy a detener ahí porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero entrar un poco a la lingüística. Tenemos esas disciplinas y ya déjenme cerrar aquí la importancia de la arqueología bíblica. La arqueología bíblica entonces nos ayuda a situar la Biblia dentro de las coordenadas del espacio y del tiempo. O sea, nos permite, en conjunto con la geografía, situar ciertos pasajes, conocer un poco más sobre el mundo cotidiano. Nos ayuda a iluminar pasajes bíblicos y en algunos casos a recomprender el sentido de los mismos, ¿ok? Por ejemplo, no tengo tiempo, pero voy a poner un ejemplo. En algún momento yo escuché alguna predicación sobre cuando Jesús dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y en algunos comentarios bíblicos, esto lo menciona incluso en un libro de hermenéutica, introducción, no sé si alguno de ustedes lo leyó, se mencionaba que muchos pensaban que había una puerta que se llamaba el ojo de una aguja y que por ahí era bien difícil pasar los camellos y que por eso todo el mundo entendió esa referencia. Pues bueno, con la arqueología entendimos o nos confirmamos que no existía esa puerta, digamos, y que más bien ese relato, cuando Jesús dijo eso, era una exageración, o sea, propia del lenguaje, o sea, es difícil, así de difícil es que entre un rico. Entonces, cosas como esas, pues, a eso me refiero cuando reinterpretar o nos llevan a reinterpretar ciertos pasajes, ¿ok? Así, la arqueología hoy es una ciencia de gran valor en el mundo de los estudios bíblicos. Bueno, nos ayuda. Quédense con esta idea, la arqueología nos ayuda a conocer los usos y costumbres y a veces nos ayuda a recomprender ciertos pasajes o a iluminarlos. Ok, vamos rápidamente a las lenguas de la Biblia. Las lenguas
de la Biblia son el hebreo, el arameo y el griego. Lenguas básicas, digamos, ¿no? O sea, en los que se escribieron los escritos, los textos originales, pero acá pongo una nota: cuando uno hace estudios avanzados, es necesario estudiar a lo mejor también las primeras lenguas en las que se tradujo la Biblia, como el latín, el siriaco, el copto, el armenio. Pero bueno, aquí centrémonos en hebreo, en arameo y griego, que son las lenguas clásicas o básicas. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿ok? Eso es información clave, básica, que ustedes deben tener. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en la Biblia se menciona como lengua de Canaán o como judío, el idioma judío. Y entonces en la Biblia misma se atestigua la diversidad de pronunciaciones del mismo hebreo. Ustedes recordarán el pasaje de Jueces 12, del 5 al 6, donde para descubrir si alguien era de los efraimitas, si no mal recuerdo, se le decía que dijese o dijera Shibolet, pero si la persona decía Sibolet, entonces se le consideraba un traidor y lo mataban, solamente por asuntos de lenguaje, ¿no? Esto para decir que era un lenguaje no con una sola pronunciación, ¿no? Sino con diversas. Así como información general, el hebreo tiene 22 letras y son consonantes todas. El hebreo fue una lengua no vocálica, ¿ok? Entonces, las vocales las inventaron hasta el siglo V o VI después de Cristo, un sistema que se llama el sistema masorético, que es con el que se estudia hebreo actualmente. El texto masorético es un texto del Antiguo Testamento en hebreo que tiene vocales, ¿ok? Texto masorético, cuando ustedes lo oigan, se refiere a eso. Entonces, ahí están las vocales, no necesitan aprendérselas, ¿no? Supongo que en algún momento ustedes van a llevar hebreo, griego, los idiomas, pero por ahorita es información general. Otra particularidad del hebreo es que se escribe, digamos, de derecha a izquierda, o sea, se escribe en sentido contrario de como nosotros escribimos en el español o en las lenguas latinas. Por ejemplo, aquí está escrito el nombre de Dios, el tetagrama o tetragramatón que se llama, y literalmente está escrito así: Y, Yod, Hei, la que se translitera como una H, Bab, una V, y otra Hei, que es una H, es así al revés. Pero nosotros lo escribimos así: Y, H, V o W, dependiendo, y H, que después se lee como Yahvé y pasó a nuestra Biblia, Reina Valera, como Jehová. ¿Ok? Esa es otra particularidad. Se escribe, digamos, al revés de como nosotros escribimos. La otra particularidad del hebreo es que las palabras se escriben con 3 consonantes. Por ejemplo, con 3 consonantes le cambias las vocales y ya puedes formar varias palabras. Por ejemplo, aquí tenemos Malak o Malach, que es el reino, es un verbo, el reino en pasado, y Melech, que es rey, pero vean que son las mismas 3 consonantes, son las mismas. Nada más se cambian las vocales y cambia de significado la palabra. Bueno, aquí es más información. Vean que en el hebreo no existían tantos adjetivos. Excelente comentario, hermana Cintia. Vean aquí que en el hebreo no existían muchos adjetivos, entonces por eso aparecen estas expresiones como el santo de los santos, para decir el más santo, o para el cantar de los cantares, para decir el mejor de los cánticos, ¿verdad? Vean esas particularidades que en español a veces no se entienden, pero es una forma de expresar la profundidad a lo que se hace referencia, ¿no? Por la falta de adjetivos. Sin embargo, esta lengua no quiere decir que sea superficial, es una lengua que tiene un sentido profundo. Ok. El arameo, en este caso, las letras se parecen mucho a las del hebreo, pero era el idioma que se hablaba en el exilio, ahí lo agarraron los judíos, y por eso hay partes que están escritas en arameo. Y esta era la lengua de comercio, digamos, la lengua franca.
fue en el siglo VI más o menos cuando comenzó a suplantar al hebreo. Entonces, cuando en el retorno al exilio, pues ya se habla más el arameo. Está relacionado con el imperio asirio, neobabilónico y persa. Hay secciones del Antiguo Testamento que están aquí, ustedes las pueden consultar, pues nada más en español, ¿no? Por mientras, o en inglés, pero en su momento pues ya van a ver que están en arameo. Aunque las letras son muy similares y las palabras los idiomas son muy similares también. Piensen, por ejemplo, la similitud entre español e italiano, o el español y el portugués. De pronto, aunque uno no sabe hablar ese idioma, oye hablar a alguien en italiano, por ejemplo, y entiende ciertas cosas, igualmente en portugués, ¿verdad? Son más o menos, así piensan el hebreo y el arameo, son idiomas parecidos, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos algunos arameísmos o palabras arameas que así se han quedado. Por ejemplo, talita cum o talita cumi, lo traduce la Reina Valera, niña levántate, maranata, efata, Eloi, Eloi, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O nombres como Gólgota, Getsemaní, todo eso son palabras arameas, ¿no? Que han quedado ahí, que para los escritores bíblicos no habría como una referencia o un equivalente en griego como para cambiarlas, entonces preferían dejarlas en arameo y luego hacer una explicación o una traducción en griego. Se dice que el arameo fue el idioma o la lengua que Jesús de Nazaret hablaba o Jesús habló. Aunque Jesús y los discípulos, por Mateo 26:73, sabemos que hablaban el dialecto galileo, que era diferente al que se hablaba pues en Judá o en las ciudades, ¿no? Era un dialecto de pueblo. Vean que aunque hablamos español, todos, cada uno tiene, digamos, cierto dialecto, cierta pronunciación, ciertas mencionas de cierta manera las consonantes. En México decimos habla más cantadito o más fuerte, más recio, habla como enojado. Entonces esas formas de hablar pues se notan, y también en el caso de Jesús y los discípulos, que se les notaba, se podía diferenciar entre ese dialecto más de pueblo que hablaban en la capital, digamos. Eso en cuanto al arameo. El griego, ya para ir cerrando esta clase, hermanos, digamos que los dichos de Jesús el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ok? Entonces, la teoría o la hipótesis es que los dichos de Jesús por algún tiempo se estuvieron manteniendo en arameo o en hebreo, pero en el Nuevo Testamento pues ya quedaron plasmados en lengua griega. O sea, los relatos de Jesús se cuenta todo en griego. Y fíjense que el Nuevo Testamento está en griego, y las citas o las referencias que el Nuevo Testamento hace al Antiguo, no las hace al Antiguo Testamento en arameo, las hace a la traducción griega del Antiguo Testamento, o sea, a la Septuaginta, ¿no? A la versión de los 70, que en su momento vamos a estudiar un poquito más sobre esa versión. Esto para decir que el Nuevo Testamento está en griego y refiere al Antiguo Testamento en una traducción que existía en griego también, todo en griego. Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son los libros que nosotros llamamos apócrifos, pero que la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos y que los tiene como deuterocanónicos, y que cuando estudiemos el canon vamos a estar más claros sobre este asunto. Pero esos libros también se escriben en griego, ¿ok? Y bueno, la lengua griega en la que se escribió la Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es llamado griego koiné o griego común. ¿Esto qué quiere decir? Que no es el griego clásico, no es el griego ni de Platón ni de Aristóteles. Es un griego que se conoce como griego helenístico, entre el siglo IV a.C. y el siglo VI después de Cristo. Fue el griego pues del helenismo, ya ustedes leyeron sobre el helenismo, de la época de Alejandro Magno. Este griego koiné, común, significa que es el lenguaje del pueblo, ¿no? El que se habla en la calle. No es el lenguaje académico, no es el lenguaje abstracto, es el lenguaje así, el que usamos para comunicarnos todos. Ahora, aún así, este griego, pues, comunica mucho. El griego es un lenguaje muy profundo y pues se vale
de muchas palabras de la tradición, pues obviamente clásica, pero en un contexto helénico o común. Por su parte, el griego sí tiene vocales, y con todo y vocales tenemos 24 letras. Estas, pues, en cierta manera, nuestro alfabeto viene de aquí, ¿no? Alfa se parece a la A, beta, así sucesivamente. Pues nomás las pongo ahí para que ustedes las tengan alguna referencia, no necesitan aprendérsela, nada más para que conozcan un poco. Miren, autores como Harrison, que es un estudioso del Nuevo Testamento, comenta que es altamente probable que Jesús y los discípulos hablaran griego. Ahora, dijimos que Jesús hablaba arameo, pero este autor dice, por el momento en el que vivió y todo eso, probablemente hablaba griego. No hay forma de comprobarlo, digamos. Pero el griego del Nuevo Testamento, lo que sí es más certero, es que refleja la existencia de diversos dialectos. Por ejemplo, el dialecto jónico, que era un dialecto campesino, o de campesinos o artesanos, o sea, de gente de origen más humilde. Es en ese dialecto que se escribió Marcos, Primera y Segunda de Pedro, se escribió Mateo, así, la lista que está ahí. El dialecto ático, que es el de los académicos, los médicos y los pensadores, se escribió Lucas, Juan, Hechos, etcétera, Apocalipsis. Y en el ptolomaico, que es el griego de los abogados o de corte legal, se escribió Romanos. Vean que Romanos aparecen palabras como justificación, y se plantea esta teología más de corte legal, ¿no? Entonces se usa un griego ptolomaico. Esto es información general, ¿no? Para que ustedes sepan que no todo el Nuevo Testamento está escrito en el mismo dialecto, tampoco griego, hay diversos dialectos. Y también cuando lleguen a griego se van a dar cuenta que el nivel de traducción para traducir ciertas cartas y para traducir ciertos textos es más complicado que otro, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de la lingüística o de las lenguas bíblicas? La lengua es la expresión de una cultura, nos deja ver la cosmovisión de una cultura. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, también necesitamos estudiar sus lenguas, su lenguaje, porque nuestra Biblia no fue escrita ni en inglés, ni en español, ni en italiano, ni en alemán. La Biblia se escribió en arameo y en griego. Y se escribió con en ese entendimiento, volvemos al punto, en ese entendimiento del mundo que tenían los autores. En el lenguaje también aplica esto. Entonces, por eso, cuando alguien hace teología bíblica, cuando alguien intenta estudiar la Biblia, no solo es necesario que conozca la geografía, los usos y costumbres, lo que llamamos el contexto, sino que también conozca el lenguaje, porque ese lenguaje explica el mundo de cierta manera, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo entre el español que hablamos en México y el inglés en Estados Unidos. Cuando nosotros en México queremos reflejar incertidumbre en alguna cuestión, supongamos, oye, ¿conoces a fulanito? ¿Es verdad que se casó? Y tú dices, en México decimos, no creo que se haya casado. Y con el verbo creer yo reflejo algo de mi cultura. Ahora, si tú le preguntas, si un americano o una persona de Estados Unidos va a responder con esa incertidumbre, digamos, él no va a decir no creo, él va a decir I don't think so, o sea, no pienso eso. Y vean que es un verbo diferente, me dice una cosa distinta a su cultura. Yo lo veo así, en la cultura mexicana, digamos, reflejamos una cultura más supersticiosa, nos basamos en creencias. En la cultura americana, digamos, y no por elogiar a la cultura americana, ¿no? Sino solo para poner un ejemplo ilustrativo de los idiomas, se basa, digamos, en el pensamiento, en la reflexión, ¿ok? Solo como un ejemplo. Entonces vean que el lenguaje dice mucho de lo que hay en una cultura, y a veces no hay traducciones exactas, equivalentes en el otro lenguaje. Entonces necesitamos conocer el lenguaje de la Biblia. Si el estudioso del texto bíblico desconoce los idiomas originales, siempre dependerá de los trabajos que realicen otros traductores, y así su teología podría ser fundamentada en una mala traducción bíblica.
La lingüística nos permite acceder a una dimensión muy importante del mundo de la Biblia. Esto es, el universo textual e ideológico en medio del que surgieron los escritos sagrados del cristianismo. ¿Ok? Esa es la importancia de las lenguas bíblicas. Ahora, sí, hasta ahí llegamos. Por hoy ha sido todo de mi parte, hermanos. Disculpen que me pasé con algunos minutos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Les invito a que sigan teniendo al pendiente de las actividades, estén al pendiente de las actividades ahí en la plataforma. Voy a dejar de compartirla. Okay. Les invito a que estén al pendiente de las actividades, de lo que hace falta para esta unidad y que sigan deseosos de aprender. Les reitero, por favor, lean por lo menos las notas de clase. Por lo menos las notas de clase y revisen la lectura. Revisen la lectura del examen que va a venir la otra semana. Como les decía, no es mi intención cargarles de trabajo, no es mi intención cargarles de lecturas, de lo que sea, pero sí necesitamos que vayan adquiriendo los conocimientos básicos y por lo menos revisen las lecturas mínimas. Me interesa que cuando hagan las actividades reflejen un conocimiento de la lectura que han leído y que han reflexionado por lo menos en lo que leyeron. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por atender esta clase y nos estamos viendo pronto. Por el favor de Dios. Bendiciones. Ya voy a detener esto.